millonario ciego se sorprende al descubrir que hacen un trueque en el altar. Era un día luminoso en el lujoso Hotel Mirador del Sol, donde el murmullo de las risas se mezclaba con el aroma de flores exóticas. Nicolás, un millonario ciego, se encontraba de pie en el altar, su corazón palpitando como un tambor en alerta. La música sonaba como miel en sus oídos, pero un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar los ecos de risas y susurros entre los asistentes. La ceremonia, que debía ser el clímax de su vida, empezaba a sentir como una trampa. Claudia, su prometida, estaba a punto de convertirse en su esposa, pero la ansiedad apretaba su pecho. Mientras esperaba su sí acepto, su mente divagaba entre la oscuridad y las sombras de su propio mundo. ¿Qué estaba ocultando realmente su amada? Un nudo en su garganta le decía que había algo más, algo oscuro y devastador. El altar, una vez identificado como un lugar sagrado de amor eterno, ahora parecía un escenario de engaños. Su intuición, a la que a menudo había desestimado por los lujos que le rodeaban, le gritaba que algo terrible estaba por suceder. Sí, acepto. Cuando las palabras finalmente salieron de sus labios, el momento místico se tornó en desorientación, en un giro imposible. El altar no solo había sido testigo de su compromiso, sino que era un punto de intercambio. Sentía que un nuevo destino, más oscuro que el suyo, estaba a punto de fusionarse con su vida. Entonces lo notó, la presencia de Laura, su hermana gemela, sintiendo su tensión y desesperación como una sombra inquietante. Esa mirada perdida de Laura, sujeta al mismo círculo de hipocresía y corrupción del que él había intentado escapar. El bullicio exterior se intensificó. Ahora se convertía en murmullos incrédulos que llenaban la sala. Emociones crudas se desbordaron en los rostros de los invitados. Palabras fragmentadas se mezclaban con la incredulidad. ¿Qué está pasando? ¿De verdad lo hizo? Nicolás intentó aferrarse a la luz de su promesa, pero la oscuridad que emergía del pasado de Laura lo perseguía. Las inseguridades y los secretos que ella había ocultado amenazaban su nuevo futuro. El verdadero amor, ¿dónde estaba? Esto no era más que un círculo vicioso de traición. Todo se volvía un campo de batalla emocional, donde ahora tenía que decidir: ayudar a Laura a liberarse de ese pasado opresivo o dejarse llevar por el odio contra Claudia, quien lo había sometido a esta cruel revelación. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. La traición añadiendo combustible a la confusión, y él estaba atrapado entre dos mundos. Un amor arrasador y un lazo familiar desmoronándose. Mientras luchaba con sus pensamientos, un estruendo resonó en la entrada del hotel. La música se detuvo. El murmullo se transformó en un silencio que cortaba la respiración. Todos los ojos se volvían hacia la puerta, donde un misterioso desconocido había irrumpido, y la atmósfera se volvió electrizante, como un relámpago en plena tormenta. La ceremonia, lejos de ser el inicio de una vida en pareja, era ahora un mar de incertidumbre. Nicolás sintió que el verdadero juego apenas comenzaba, y la pregunta ardía en su mente. ¿Sería capaz de descubrir la verdad antes que sus propios miedos lo llevaran a la perdición? Antes de continuar con esta increíble historia,
Tengo que hacerle una importante advertencia. Han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso, como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La atmósfera en el hotel se había vuelto irrespirable. Nicolás sintió cómo las miradas se centraban en el misterioso desconocido que había irrumpido en la sala. Sus pasos resonaban como un eco amenazador, y no podía evitar la aprensión que se instalaba en su pecho. El silencio cargado de expectación aplastaba su voluntad, mientras todos contenían. La respiración. El desconocido, un hombre alto con un abrigo oscuro y un sombrero que le cubría parte del rostro, avanzó con determinación. Su voz, cuando habló, sonó como un trueno que rompía la calma. Nicolás gritó con rabia contenida: «Tienes que saber la verdad». El corazón de Nicolás se detuvo un instante. ¿Qué verdad? Apenas logró articular, su voz tensa y quebrada. Claudia, a su lado, frunció el ceño, preocupación dibujándose en su rostro. «¿Quién es este hombre?» Laura, su hermana gemela, dio un paso hacia adelante, su expresión oscureciéndose. «No, no lo escuches». Pero era demasiado tarde. El desconocido se sacó el sombrero. Sus rasgos eran familiares. Era un espejo roto del pasado que Nicolás había intentado olvidar. Era Miguel, su antiguo socio, y lo que había hecho cambió todo. Nicolás sintió un torrente de sentimientos: traición, ira, confusión. Miguel alzó una mano, tratando de detener la oleada de murmullos que creció entre los invitados. «Tu vida, Nicolás, no es lo que crees. Claudia no es quien dices que es». Un susurro recorrió la sala. Nicolás se sintió desorientado. Claudia, la mujer que amaba y a la que había prometido su vida, ahora se veía impasible, pero su corazón latía con fuerza. «¿Qué estás diciendo?», exigió Miguel, sus ojos centelleantes como cuchillos. «Claudia es la razón por la que fracasaste, es la que arruinó nuestra empresa, es la que te ha estado mintiendo». El clamor de incredulidad se elevó entre los asistentes, y Nicolás sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. «Nunca», bufó Claudia, pero su confianza tambaleaba. «Eso no es verdad». Pero un escalofrío recorrió la espalda de Nicolás. Las palabras que Miguel lanzaba en el aire llevaban el peso de secretos ocultos. «¿Lo ves? Miente. Te ha manipulado todo este tiempo», continuó Miguel, su voz ahora un grito desesperado. Nicolás sintió cómo su mundo se desmoronaba. «¿Cómo puedes creerle? Ella te usó para salir de la oscuridad». La verdad comenzaba a hacerse camino en su mente, como un aguijón que perforaba su obstinación. La mirada de Laura alternaba entre Nicolás y Miguel, implacable. Ella sabía más de lo que había revelado. Nicolás, abrumado por la tempestad de emociones, giró lentamente para enfrentar a Claudia. «¿Es cierto?». El silencio llenó la habitación como una nube pesada. El olor de las flores comenzó a volverse agrio. Un golpe de realidad tan duro como un puñetazo. Clavó sus dedos en los brazos del atrio, buscando apoyo.
mientras las voces de los asistentes murmuraban entre sí, cada vez más inquietas. «Es la verdad, Nicolás», murmuró Claudia, su voz temblorosa. Lo siento mucho». Sin embargo, ese perdón sonaba a vacío. Nicolás sintió un ardor en su pecho. El sabor de la traición era más que amargo. Todo lo que había vivido, toda la felicidad soñada, se transformó en un espejismo. Una explosión de silencio abrupto fue seguida por el ruido de un cristal rompiéndose. A la entrada, en medio de la confusión, una mujer salió a la luz, una mujer que no debería estar allí. Nicolás la conocía. Su rostro, marcado por el tiempo y el dolor, le resultaba inconfundible. Era Isabel, su madre. Había estado desaparecida toda su vida. Y ahora, su presencia lo congelaba todo. «¿Por qué no me dijiste que estabas aquí?», susurró ella, y el eco de su voz resonó como un golpe sordo en el corazón. Nicolás. El caos se desataba a su alrededor. Nicolás sintió que los cimientos de su existencia crujían. La revelación de su madre planteaba más preguntas que respuestas, y todo parecía girar como una montaña rusa en su interior. ¿Era Claudia la traidora? ¿O había más en juego? La verdad se oscurecía en un laberinto de confusiones y dolor. «¿Qué más me has escondido?», se preguntó Nicolás. Y la atmósfera, antes de júbilo, ahora era un campo minado. La encrucijada estaba aquí. ¿Sería capaz de afrontar el abismo que se abría bajo sus pies? La mirada de Nicolás se cruzó con la de su madre. El tiempo parecía haberse detenido. Isabel, por primera vez en su vida, estaba allí frente a él. Pero no era la única presencia que lo asediaba. La atmósfera en el hotel se había vuelto insoportable. La mezcla de risas y murmullos se inundaba de confusión. «¿Por qué no me dijiste que estabas aquí?». Las palabras de su madre retumbaban en su cabeza, pero en lugar de alivio, Nicolás solo sentía un vacío. Su relación con ella había sido un espejismo, un recuerdo empañado de risas infantiles que ahora se tornaba en un oscuro abismo de secretos. Claudia lo miraba con ojos desbordados, pero había algo en su gesto que, en lugar de tranquilizarlo, avivaba la incertidumbre. «Isabel, ¿eres tú?». La voz de Nicolás salió rasposa, mientras su mente volaba entre el asombro y la rabia, intentando encajar las piezas de un rompecabezas desbordante de emociones. «¿Por qué volviste?». «Porque tenía que hacerlo». Isabel se adelantó, pero antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó en la entrada del hotel. La puerta se abrió de golpe. Era un hombre alto, con una expresión que desnudaba la tormenta que se gestaba en su interior. Todos se dieron la vuelta. Sus corazones latían más rápido. Era un conocido de todos, pero su mirada era la de un ángel de la muerte. Miguel empezó a gritar: «Nicolás, esto no se trata solo de Claudia. Es mucho más grande que eso». El rostro de Nicolás se oscureció aún más. La revelación de su madre parecía nada comparado con lo que Miguel estaba insinuando. «¿Qué más sabes?». La presión en su pecho aumentó. Miguel avanzó y el aire se volvió denso. La empresa, Nicolás, el fracaso, la ruina, todo era un plan, un acuerdo desde el comienzo. Sus ojos ardían como el fuego. «Basta», gritó Claudia, presa del pánico. «No le digas más, por favor.
no lo hagas. Sin embargo, su súplica cayó como piedras en un río. La sala estaba llena de confusión y miedo. Nicolás se sintió atrapado. Isabel, ¿estás involucrada en esto? La pregunta salió de sus labios como un eco. La incomodidad creció y su madre parpadeó, debilitada. Tu padre, la voz de Isabel temblaba. Tu padre está detrás de todo. Él es quien lo orquestó todo, Nicolás. Sus conexiones, su legado. No te lo dije porque no quería involucrarte en su mundo oscuro. Las palabras tomaron forma, transformándose en pesadas cadenas que lo ataban en el lugar. Nicolás sintió cómo su mundo se desmoronaba en un instante. ¿Qué? Un silencio sepulcral invadió el ambiente. El murmullo que había fluctuado como un viento suave, ahora se encontraba petrificado. Él te necesita, Nicolás, para completar el trato, para salvar lo que queda. Su madre prosiguió, pero su voz se desvanecía, ahogada por el tumulto interno de su hijo. ¿Salvar qué? La incredulidad se adueñó de él. ¿Salvar a quién? Al clan, a nuestra familia. Todo el dinero, toda la influencia. La única forma de completar el pacto es... La voz de Isabel se cortó y su rostro se transformó en una máscara de angustia. ¿Qué? Nicolás pudo apenas murmurar, sintiendo cómo el frío le recorría la piel. Las miradas de todos se centraron en su madre, como si de pronto todo tuviera sentido. Es arrastrarte a ti, a esta vida, a este legado oscuro. Él necesita que tú te conviertas en lo que soy yo. Él te reclama. Un latido de terror atravesó a Nicolás. Sus pensamientos se dispararon. La verdad que había estado buscando se le presentaba ahora como una tormenta aterradora. A su alrededor, la gente murmuraba. Las palabras se filtraban como un veneno en el aire. Comprendió que todo podía haber estado planeado desde un principio. Claudia, Laura, todos formaban parte de un juego que jamás entendió. Entonces escuchó un grito desgarrador. Laura, su hermana, ahora parecía un espejismo. Con la rabia acumulándose, Nicolás se volvió hacia ella. ¿Tú sabías también? En ese instante todo lo que había creído cierto se desvanecía en un lamento. La vida que había planeado con Claudia, la familia que anhelaba con Laura, el amor que creía sentir, parecían un humo espeso, llevándose consigo la esperanza. Mientras la oscuridad avanzaba y las miradas se cruzaban con ansiedad, Nicolás sintió que la verdad no era el alivio que esperaba, sino una puerta a lo desconocido. Y una pregunta dominaba su mente. ¿Realmente estaba listo para abrir esa puerta? Mientras Nicolás lidiaba con la revelación devastadora de su madre, la tensión en el aire se sentía eléctrica. Cada mirada, cada susurro, cada respiración en la sala pertenecía a un mundo que se desplomaba como un castillo de naipes. Pero el verdadero golpe llegó cuando, de repente, los gritos aturdidores de Miguel resonaron de nuevo. Nicolás, necesitas saber la verdad sobre tu madre. Y eso no es lo peor. El corazón de Nicolás se detuvo. ¿Qué quieres decir? Su voz sonó apenas como un susurro, temiendo lo que vendría. Pero antes de que Miguel pudiera responder, algo extraño sucedió. La lámpara sobre ellos parpadeó y de repente toda la sala se volvió un caos cegador. La música se detuvo abruptamente. Las luces comenzaron a girar y los rostros de los asistentes se transformaron en máscaras de pánico. La oscuridad cubrió el hotel como una ola.
Nicolás intentó gritar, pero su voz se apagó en el abismo. Fue como si el ambiente se hubiera tragado su aliento y sus pensamientos. En medio de esa confusión, un estruendo desgarrador lo atravesó. Algo había estallado. Cuando la oscuridad dio paso a la luz nuevamente, Nicolás parpadeó, confundido. La sala estaba intacta, pero el aire estaba cargado de una tensión diferente. Todos giraron su mirada hacia un mismo punto. Nicolás siguió su línea de visión. Allí, frente a él, había algo que nunca había esperado ver. Un pequeño niño, no más de 6 años, apareció en el umbral. Su rostro se asemejaba terriblemente al de Nicolás. Con un cabello oscuro y rizado, se quedó de pie mirando a su madre con unos ojos llenos de inocencia y un profundo sentido de tristeza. ¿Qué? ¿Quién es él? Nicolás murmuró, sintiendo que el mundo se desvanecía. A su alrededor, Isabel se llevó la mano a la boca. Sus ojos se agrandaron como si hubieran visto un fantasma. No, no puede ser. Él es tu hijo, susurró Claudia con horror, sus palabras cayendo sobre Nicolás como una losa de cemento, aplastando toda esperanza. Hemos estado ocultándolo. Un susurro colectivo recorrió la sala. La incredulidad se volvió palpable. Nicolás sintió el nudo en su garganta, difícil de tragar. ¿Qué estás diciendo? Su voz era un hilo. Quebrada por la desesperación. Lo pensé que podría deshacerme de todo, pero él es todo lo que nos queda, continuó Claudia, su rostro desvaneciéndose bajo la presión del instante. Te le prometí, juntos podríamos construir una nueva vida, pero ahora está aquí. Nicolás sentía que se le paralizaba el corazón. Este niño, una vida que no sabía que existía. Algo dentro de él estalló. ¿Por qué no me lo dijiste? Mientes, todo ha sido una mentira. La sala resonaba con murmullos horrorizados. Increíble, ¿de verdad? Esto es un desastre, se escuchaba entre los asistentes. ¡Nicolás!, gritó Miguel, empujándose hacia adelante, sus ojos desbordantes de pánico. Esto es solo el principio. Padre está de todo esto, pero la vida de tu hijo corre un grave peligro. Ellos quieren atraparlo. El tiempo pareció detenerse. El niño, temblando, dio un paso hacia adelante. Sus ojos buscaban a Nicolás, llenos de una incertidumbre que rompía el corazón. «Papá, ¿por qué están gritando?». Esa palabra resonó como un eco en el alma de Nicolás. «Papá», era todo lo que podía pensar, mientras miraba a ese pequeño ser que representaba todo lo que había tratado de evitar. «Nicolás, no puedes dejar que esto acabe». Así, Miguel apenas podía contenerse. «Vamos, el legado de tu padre, la empresa, es solo una parte de un trato mucho más oscuro. Lo que realmente quieren es a tu hijo. No puedes perderlo como yo perdí mi vida». Nicolás sintió que se derrumbaba. Todo lo que había creído, cada amor, cada traición, desprendiéndose ante el rostro inocente de su hijo. La revelación del niño, el eco de un futuro que nunca imaginó, lo dejó expuesto, vulnerable. Eran demasiadas preguntas, demasiados secretos acumulados. Pero en este tornado de emociones y revelaciones, una decisión tenía que hacerse: proteger a su hijo o desafiar a su propia familia. Y la incertidumbre creció. Mientras la tensión llenaba la sala, Nicolás sintió que el mundo se deslizaba aún más lejos de su control. Todo lo que creía saber estaba en juego.
y las sombras de una verdad aún más oscura danzaban a su alrededor. ¿Podría aceptar esta nueva realidad y luchar por su hijo, o se perdería en el laberinto que había creado su propia historia? El tiempo apremiaba. El niño lo miraba con confianza, y Nicolás, con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que tenía que actuar. Pero ¿cómo lo haría y a qué precio? La oscuridad ya no era solo un lienzo de sus vivencias, era una amenaza inminente. Mientras la ansiedad lo invadía, él se quedó mirando al niño, al futuro y a todo lo que estaba a punto de desmoronarse. Nicolás se quedó paralizado, mirando al niño que había sido presentado como su hijo. La incredulidad recorrió su cuerpo como un hielo cortante. ¿Es verdad?, preguntó Claudia, su voz temblando mientras intentaba buscar apoyo en la mirada de Nicolás. «Dímelo, ¿qué has hecho?», gritó él, su voz resquebrajada por la traición. Cada palabra era un grito ahogado, luchando por salir de su pecho. El niño, con aquellos ojos grandes y tristes, lo miraba mientras su mundo empezaba a desmoronarse. «No sabía cómo decírtelo», musitó Claudia, con la voz entrecortada. «Te quisimos proteger de todo esto, del legado de tu padre». ¿Protegerme? Nicolás sentía que todo se desvanecía. ¿Era eso? ¿O solo querías esconderme la verdad? Miguel se interpuso, su rostro pálido. «Esto no es solo sobre tu familia, Nicolás. Cuanto más tiempo te quedes aquí, mayor será el peligro para el niño. Tu padre ha hecho tratos oscuros y no se detendrá hasta obtener lo que quiere». Las miradas se cruzaron, la desesperación llenaba el aire. El niño dio un paso temeroso hacia Nicolás, su mano alzándose en la búsqueda de consuelo. Sin embargo, la reacción de Nicolás fue instantánea. Retrocedió, como si el pequeño estuviera conectado a una línea de fuego. Sentía el corazón latiendo con fuerza por la confusión. «No sé qué hacer. Nicolás, tienes que elegir», gritó Laura, mientras el pánico crecía en la sala. «O proteges a tu hijo, o dejas que todo este lío te consuma de una vez». Fue entonces cuando un estruendo terrible sacudió la estructura del hotel. El suelo tembló, la luz titiló una vez más, y una grieta se formó en el centro del salón. Voces incrédulas resonaron. Un murmullo desconcertado se apoderó del ambiente. La gente empezó a empujar hacia atrás, gritando: «¿Qué está pasando?». Nicolás miró a su madre, a Claudia, a Miguel. «¿Es esto un juego? ¿Qué está pasando aquí?». El caos se agravó cuando alguien gritó: «El techo se está viniendo abajo». Unos tablones comenzaron a caer y Nicolás, en un acto reflejo, se volvió hacia el niño. «¡Corre! ¡Corre ahora!». Mientras él se agachaba para proteger al pequeño, sintió una presión intensa en su pecho. Su mundo se había convertido en un fantasma. Entonces, en medio de este caos total, un brillo llamativo atrapó su atención. La grieta en el suelo se iluminó con un resplandor tenue, y una figura oscura emergió de ella. Era una mujer. Sus ojos eran idénticos a los de Nicolás, y cada paso que daba parecía resonar con un eco del pasado. «¿Quién eres?». Nicolás sintió como si lo hubieran electrocutado. La mujer sonrió con tristeza, como si compartiera un secreto que necesitaba comunicar. «Soy tu madre, Nicolás, de verdad». Nicolás sintió el tiempo detenerse. «Pero, Isabel, ¿tú eres?». «No, soy Isabel. Fui la verdadera madre que te perdí una vez. No tienes idea de lo que has heredado.
no estás aquí por casualidad. Su voz era un susurro, pero tenía la fuerza de un tornado. Tu vida ha estado entrelazada con sombras. Estás aquí para cumplir con un destino oscuro. No, eso no es posible. Nicolás sentía que el suelo se deslizaba, la sala, los gritos, todo se desvanecía. Esta no puede ser la verdad. Nicolás, Miguel gritó desesperado. Debes actuar rápido. El niño es la clave. No podemos permitir que se lo lleven. El niño, al escuchar su nombre, giró su mirada hacia él, y Nicolás, atrapado entre la verdad y la confusión, sintió algo despertar dentro de él. ¿Qué legado? ¿Qué destino? Tienes que explicarlo todo. La mujer comenzó a desvanecerse, su imagen volviendo a la grieta. La elección es tuya, Nicolás. Recuerda, el amor y las sombras siempre estarán entrelazados. No puedes escapar de lo que eres. Y de repente, Nicolás sintió un dolor punzante en su pecho, como si algo estuviera desgarrándolo por dentro. El niño miraba hacia él, buscando respuestas que no sabía cómo dar. En su corazón sentía la presión de cada secreto que había construido. Todo se tornaba cada vez más confuso, una tormenta de emociones y revelaciones. De repente, una explosión resonó y la estructura del hotel tembló aún más. No puedo perderte, gritó, mientras se lanzaba a salvar a su hijo. Todo su mundo giraba en torno a ese pequeño, pero la pregunta seguía en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para protegerlo? La oscuridad empezaba a cerrarse, y él sabía que el verdadero juego apenas había comenzado. Nicolás se quedó paralizado mirando al niño que había sido presentado como su hijo. La incredulidad recorrió su cuerpo como un hielo cortante. ¿Es verdad?, preguntó Claudia, su voz temblando mientras intentaba buscar apoyo en la mirada de Nicolás. «Dímelo. ¿Qué has hecho?», gritó él, su voz resquebrajada por la traición. Cada palabra era un grito ahogado, luchando por salir de su pecho. El niño, con aquellos ojos grandes y tristes, lo miraba mientras su mundo empezaba a desmoronarse. «No sabía cómo decírtelo», musitó Claudia, con la voz entrecortada. «Te quisimos proteger de todo esto, del legado, de tu padre». ¿Protegerme? Nicolás sentía que todo se desvanecía. ¿Era eso? ¿O solo querías esconderme la verdad? Miguel se interpuso, su rostro pálido. «Esto no es solo sobre tu familia, Nicolás. Cuanto más tiempo te quedes aquí, mayor será el peligro para el niño. Tu padre ha hecho tratos oscuros y no se detendrá hasta obtener lo que quiere». Las miradas se cruzaron. La desesperación llenaba el aire. El niño dio un paso temeroso hacia Nicolás, su mano alzándose en la búsqueda de consuelo. Sin embargo, la reacción de Nicolás fue instantánea. Retrocedió como si el pequeño estuviera conectado a una línea de fuego. Sentía el corazón latiendo con fuerza por la confusión. «No sé qué hacer. Nicolás, tienes que elegir», gritó Laura, mientras el pánico crecía en la sala. «O proteges a tu hijo o dejas que todo este lío te consuma de una vez». Fue entonces cuando un estruendo terrible sacudió la estructura del hotel. El suelo tembló, la luz titiló una vez más, y una grieta se formó en el centro del salón. Voces incrédulas resonaron. Un murmullo desconcertado se apoderó del ambiente. La gente comenzó a empujar hacia atrás, gritando. «¿Qué está pasando?». Nicolás miró a su madre, a Claudia, a Miguel. «¿Es esto un juego? ¿Qué está pasando aquí?». El caos se agravó cuando alguien gritó:
El techo se está viniendo abajo. Unos tablones comenzaron a caer, y Nicolás, en un acto reflejo, se volvió hacia el niño. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora! Mientras él se agachaba para proteger al pequeño, sintió una presión intensa en su pecho. Su mundo se había convertido en un fantasma. Entonces, en medio de esta tormenta, un brillo llamativo atrapó su atención. La grieta en el suelo se iluminó con un resplandor tenue, y una figura oscura emergió de ella. Era una mujer. Sus ojos eran idénticos a los de Nicolás, y cada paso que daba parecía resonar con un eco del pasado. ¿Quién eres? Nicolás sintió como si lo hubieran electrocutado. La mujer sonrió con tristeza, como si compartiera un secreto que necesitaba comunicar. Soy tu madre, Nicolás. De verdad. Nicolás sintió el tiempo detenerse. Pero, Isabel, ¿tú eres? No, no soy Isabel. Fui la verdadera madre que te perdí una vez. No tienes idea de lo que has heredado. No estás aquí por casualidad. Su voz era un susurro, pero tenía la fuerza de un tornado. Tu vida ha estado entrelazada con sombras. Estás aquí para cumplir con un destino oscuro. No, eso no es posible. Nicolás sentía que el suelo se deslizaba. La sala, los gritos, todo se desvanecía. Esta no puede ser la verdad. Nicolás, gritó Miguel, empujándose hacia adelante. Sus ojos, al escuchar su nombre, giró su mirada hacia él. Y Nicolás, atrapado entre la verdad y la confusión, sintió algo despertar dentro de él. ¡Qué legado! ¡Qué destino! Tienes que explicarlo todo. La mujer comenzó a desvanecerse, su imagen volviendo a la grieta. La elección es tuya, Nicolás. Recuerda, el amor y las sombras siempre estarán entrelazados. No puedes escapar de lo que eres. Y de repente, Nicolás sintió un dolor punzante en su pecho, como si algo estuviera desgarrándolo por dentro. La tensión lo rodeaba, la desesperación de Claudia, la ansiedad de Laura, pero había una verdad que necesitaba desembarazarse. Con un grito ahogado, Nicolás se giró hacia el niño. ¡Espera! El pequeño se detuvo, y en ese instante el aire se llenó de electricidad. Todos los ojos estaban fijos en Nicolás, quien sintió la urgencia de actuar. «¡No me dejes! ¡No te lleves a mi hijo!» Y fue en ese momento, cuando el pánico alcanzó su cúspide, que se oyó otro estruendo. La grieta se abrió más, y de repente una luz brillante se expandió, iluminando a todos en la sala con un resplandor opalescente. Cuando la claridad se desvaneció, un grito desgarrador surgió de la boca de Claudia. Nicolás se giró. Venía de atrás. Mirando hacia donde habían estado su madre, Claudia y el niño, en sus ojos había un horror absoluto. «Nicolás, no, yo no puedo hacerlo». Sus palabras se congelaron en el aire, y en medio de la confusión, una figura emergió del deslumbrante resplandor. Era su padre. Su rostro, que había estado oculto detrás de sombras y rumores a lo largo de su vida, ahora se manifestaba de forma tangible. «Tu madre y yo hemos estado esperando este momento». Los murmullos se intensificaron. El ambiente se tornó irrespirable. El niño es la llave para liberar todo el poder que hemos acumulado. Debes elegir, Nicolás, proteger su futuro o dejar que el legado se destruya. Los latidos de su corazón retumbaron en su pecho, atormentado por la revelación de que su verdad también era parte de esa oscuridad. La mirada del niño, tan inocente, se convirtió en un espejo de sus decisiones.
¿Qué hacía ahora? ¿Cómo podía protegerlo? El caos en el hotel se volvió un eco lejano. Su padre había regresado, trayendo consigo la tormenta del pasado y el desasosiego del futuro. Y con cada respiración, Nicolás sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar, pero ¿qué camino elegir? Mientras su mente giraba en un laberinto de emociones, la verdad ya no era clara. Todo estaba en juego, y él debía decidir cómo protegerlo todo cuando las sombras se acercaban con fuerza. Nicolás se quedó paralizado, mirando al niño que había sido presentado como su hijo. La incredulidad recorrió su cuerpo como un hielo cortante. ¿Es verdad?, preguntó Claudia, su voz temblando mientras intentaba buscar apoyo en la mirada de Nicolás. «Dímelo, ¿qué has hecho?», gritó él, su voz resquebrajada por la traición. Cada palabra era un grito ahogado, luchando por salir de su pecho. El niño, con aquellos ojos grandes y tristes, lo miraba mientras su mundo empezaba a desmoronarse. «No sabía cómo decírtelo», musitó Claudia, con la voz entrecortada. «Te quisimos proteger de todo esto, del legado, de tu padre. ¿Protegerme?». Sentía que todo se desvanecía. ¿Era eso o solo querías esconderme la verdad? Miguel se interpuso, su rostro pálido. «Esto no es solo sobre tu familia, Nicolás. Cuanto más tiempo te quedes aquí, mayor será el peligro para el niño. Tu padre ha hecho tratos oscuros y no se detendrá hasta obtener lo que quiere». Las miradas se cruzaron. La desesperación llenaba el aire. El niño dio un paso temeroso hacia Nicolás, su mano alzándose en la búsqueda de consuelo. Sin embargo, la reacción de Nicolás fue instantánea. Retrocedió, como si el pequeño estuviera conectado a una línea de fuego. Sentía el corazón latiendo con fuerza por la confusión. «No sé qué hacer». «Nicolás, tienes que elegir», gritó Laura, mientras el pánico crecía en la sala. «O proteges a tu hijo o dejas que todo este lío te consuma de una vez». Fue entonces cuando un estruendo terrible sacudió la estructura del hotel. El suelo tembló, la luz titiló una vez más, y una grieta se formó en el centro del salón. Voces incrédulas resonaron. Un murmullo desconcertado se apoderó del ambiente. La gente comenzó a empujar hacia atrás, gritando. «¿Qué está pasando?». Nicolás miró a su madre, a Claudia, a Miguel. «¿Es esto un juego? ¿Qué está pasando aquí?». El caos se agravó cuando alguien gritó. «¡El techo se está viniendo abajo!». Unos tablones comenzaron a caer, y Nicolás, en un acto reflejo, se volvió hacia el niño. «Corre, corre, ahora». Mientras él se agachaba para proteger al pequeño, sintió una presión intensa en su pecho. Su mundo se había convertido en un fantasma. Entonces, en medio de esta tormenta, un brillo llamativo atrapó su atención. La grieta en el suelo se iluminó con un resplandor tenue, y una figura oscura emergió de ella. Era una mujer. Sus ojos eran idénticos a los de Nicolás, y cada paso que daba parecía resonar con un eco del pasado. «¿Quién eres?». Nicolás sintió como si lo hubieran electrocutado. La mujer sonrió con tristeza, como si compartiera un secreto que necesitaba comunicar. «Soy tu madre, Nicolás, de verdad». Nicolás sintió el tiempo detenerse. «¿Pero Isabel tú eres?». «No, no soy Isabel. Fui la verdadera madre que te perdí una vez. No tienes idea de lo que has heredado. No estás aquí por casualidad».
Su voz era un susurro, pero tenía la fuerza de un tornado. Tu vida ha estado entrelazada con sombras. Estás aquí para cumplir con un destino oscuro. No, eso no es posible. Nicolás sentía que el suelo se deslizaba. La sala, los gritos, todo se desvanecía. Esta no puede ser la verdad. ¡Nicolás!, gritó Miguel, empujándose hacia adelante, sus ojos desbordantes de pánico. Debes actuar. Rápido. El niño es la clave. No podemos permitir que se lo lleven. El niño, al escuchar su nombre, giró su mirada hacia él, y Nicolás, atrapado entre la verdad y la confusión, sintió algo despertar dentro de él. ¡Qué legado! ¡Qué destino! Tienes que explicarlo todo. La mujer comenzó a desvanecerse, su imagen volviendo a la grieta. La elección es tuya, Nicolás. Recuerda, el amor y la sombra siempre estarán entrelazados. No puedes escapar de lo que eres. Y de repente, Nicolás sintió un dolor punzante en su pecho, como si algo estuviera desgarrándolo por dentro. La tensión lo rodeaba, la desesperación de Claudia, la ansiedad de Laura, pero había una verdad que necesitaba desembarazarse. Con un grito ahogado, Nicolás se giró hacia el niño. ¡Espera! El pequeño se detuvo, y en ese instante, el aire se llenó de electricidad. Todos los ojos estaban fijos en Nicolás, quien sintió la urgencia de actuar. «No me dejes, no te lleves a mi hijo». Y fue en ese momento, cuando el pánico alcanzó su cúspide, que se oyó otro estruendo. La grieta se abrió más, y de repente, una luz brillante se expandió, iluminando a todos en la sala con un resplandor opalescente. Cuando la claridad se desvaneció, un grito desgarrador surgió de la boca de Claudia. Nicolás se giró. Venía de atrás, mirando hacia donde habían estado su madre, Claudia y el niño. En sus ojos había un horror absoluto. «Nicolás, no. Yo no puedo hacerlo». Sus palabras se congelaron en el aire, y en medio de la confusión, una figura emergió del deslumbrante resplandor. Era su padre. Su rostro, que había estado oculto detrás de sombras y rumores a lo largo de su vida, ahora se manifestaba de forma tangible. «Tu madre y yo hemos estado esperando este momento». Una oleada de murmullos recorrió la sala. El miedo y la incredulidad invadieron los rostros de los presentes. «¿Qué está pasando?», exclamó alguien del público. Nicolás, abrumado, sintió un torbellino en su mente. «Estás atrapado en un juego del que ni tú ni yo podemos escapar», continuó su padre, su voz resonando como si tuviera eco. «Tu madre no es quien crees. Todo ha sido una ilusión que creamos para proteger a nuestro hijo». «¿Qué quieres decir?», balbuceó Nicolás, sintiendo que el suelo se desmoronaba de nuevo bajo sus pies. «Claudia es la hermana de tu verdadero enemigo», gritó su padre, gesticulando. «No importa cómo lo veas, su vida ha sido un lazo para mantenerte alejado de la verdad. Todo el tiempo, ella ha estado manipulando los hilos desde las sombras». Nicolás sintió una oleada helada recorrer su cuerpo. Sus ojos se ensancharon mientras miraba a Claudia, buscando cualquier indicio de verdad en su mirada. «Claudia, ¿esto es cierto?». La voz de Nicolás sonó rota, mientras el tiempo parecía congelarse. «¿Has estado jugando conmigo todo este tiempo?». «No, lo hice por amor». «Níquel, no entiendes. Tu padre está intentando destruirlo todo». Ella gritó, su rostro distorsionado por el pánico. Pero la revelación de su padre
había dejado una herida abierta en el alma de Nicolás. «Eres mi enemigo y también mi amor», insistió ella, y ese momento el espacio entre ellos parecía resquebrajarse. Pero algo brilló en su mirada, un destello de honor. Justo cuando Nicolás iba a formular otra pregunta, el niño dio un paso adelante. «Papá, por favor, no quiero que pelees. Quiero que estemos juntos». Nicolás sintió que su corazón se partía en dos. El trauma, el dolor, el engaño, todo giraba en torno a una vida frágil. «Esto es demasiado», murmuró, temblando como una hoja al viento. La presión aumentaba, el tiempo se deslizaba, y lo que parecía ser un momento de decisión, ahora se transformaba en un abismo. Y entonces, la luz se tornó roja. Un tempo frenético se apoderó de la sala. Un estruendo ensordecedor llenó el espacio, una vibración intensa que parecía provenir del mismo centro del mundo. Todo se volvía confuso, y la presencia del niño parecía ser la única ancla en una tormenta imparable. «Nicolás, vete, este lugar se está desmoronando por completo», gritó Miguel, pero no era su voz la que sonaba desesperada, sino la de su madre, que requería su atención. El suelo se sacudió, las paredes comenzaron a crujir. En medio del caos creciente, Nicolás sintió que su vida estaba en un hilo. La elección era suya: huir y proteger a su hijo, o enfrentar toda la locura que lo había rodeado durante años. La luz roja iluminó la sala con un fulgor amenazante. Y en ese instante de pura incertidumbre, la pregunta desgarradora resonó en su mente: ¿hasta dónde llegarías por amor y verdad? Mientras la sala entraba en una espiral de sombras y luz, una última revelación surgió en su corazón. ¿Era el niño realmente su hijo, o una trampa más en el juego? Y todo cobraba sentido en un completo instante de horror. La batalla estaba apenas empezando. Nicolás se quedó paralizado, su mente dando vueltas mientras enfrentaba a esa figura nueva. El resplandor sobre ellos brillaba como una estrella caída, y su padre, con esa mirada intensa, parecía absorber toda la luz de la sala. Esa revelación, brutal y fría, lo hizo tambalear. «Tú no tienes idea de lo que has desatado». La voz de su padre resonó, inesperada y llena de poder. «Este lugar es un campo de batalla, y tú eres la pieza clave que necesitan para terminar lo que comenzaron». El pulso de Nicolás se aceleró. «¿Qué quieres decir? ¿Qué han hecho?». La rabia brotó de él, un torrente que quería desbordarse. La sala, que había cocido a fuego lento con secretos, ahora estallaba en intrigas, y el niño parecía convertirse en el centro de todo. «¡El niño!», gritó Miguel, pero antes de que pudiera proseguir, la puerta principal del hotel se hizo añicos. Una horda de sombras se abalanzó a través del umbral, envueltas en oscuridad y gritos. La escena se tornó caótica. La luz se cortó. Un grito desgarrador emergió de la multitud mientras las sombras se deslizaban con rapidez. En medio de ese horror, Nicolás giró sobre sus talones. Miraba al niño, que temblaba a su lado como una flor azotada por el viento. La urgencia llegó a su corazón. «¡Corre! ¡Por favor, corre!». Sin embargo, antes de que pudieran escapar, Claudia gritó: «Es un plan para atraparlo. ¡No lo dejes!».
Y esas palabras estremecieron a Nicolás. La escena frente a él se volvió aún más borrosa. ¿Qué plan? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Un murmullo creciente llenó la sala, mientras las sombras parecían moverse como si estuvieran vivas. Nicolás sintió que el tiempo se escurriera. «¡Aléjate de mi hijo!», gritó mientras se interpuso entre las sombras y el pequeño. Fue entonces cuando el niño, con una confianza inesperada, dio un paso adelante. «No me tengas miedo, papá», dijo con voz clara y serena. «Soy yo quien debe salvarte». Un frío recorrió la espalda de Nicolás. ¿Salvarme? ¿Cómo? Las palabras se asfixiaron en su garganta mientras la realidad parecía dar un giro de 180 grados. ¿Qué estás diciendo? De repente, la sombra más prominente se acercó. Una figura familiar, al principio grotesca, comenzó a definirse. Nicolás la reconoció al instante. Era su madre, Isabel, pero su apariencia era desgarradora, como si cada año de sufrimiento se hubiera posado sobre sus hombros. «Nicolás, debes entender», su voz era un eco de su pasado. «Los tratos de tu padre se basan en un sacrificio. Ellos solo quieren usar a tu hijo, porque lo que realmente necesitan no es el poder, sino su esencia». La sala se llenó de murmullos incrédulos. Nicolás sintió que el suelo se movía de nuevo. ¿Su esencia? ¿Qué estás diciendo? El pánico lo atravesó. Todo lo que había creído se hacía añicos. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, una marea de luces y sombras, intentando alcanzar a su hijo. «Nicolás, no caigas en esta trampa. Eras el elegido, pero tu hijo ahora es la clave para liberarte de esta maldición. Recuerda, la sangre llama a la sangre». La tensión se cortó como un cristal afilado. Nicolás, con el corazón en un puño, observó cómo el niño extendía su mano hacia la sombra de su madre. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Es posible?». Fue en ese instante, cuando creía que los hilos de su destino se entrelazaban, que un grito aterrador resonó. Claudia se había convertido en un espectro. Su rostro mostró un horror indescriptible. «No lo hagas, Nicolás. Ella no es tu madre, es una impostora». El alarido se mezcló con las sombras en la sala, y todos los murmullos de los presentes se apagaron como un apagón repentino. Las miradas se cruzaron, y Nicolás sintió que el aire se iba. Todo cobraba sentido, o tal vez no. La estructura del hotel crujió, la realidad misma parecía rasgarse, y en ese momento de pavor, las sombras comenzaron a cerrarse, y el mundo alrededor de Nicolás se quebró en una explosión de luz y oscuridad. «¡Detente!», gritó. La revelación era tan fuerte que exigió al universo que aguarde, mientras el caos giraba a su alrededor. La respuesta a su incertidumbre se acercaba a pasos agigantados. La verdadera lucha apenas comenzaba, y él tenía que decidirlo todo en un instante. Mientras la verdad aún pendía en el aire, la pregunta que dominaba su mente era clara. ¿A quién debería confiar en un mar de traiciones? La sala estaba en silencio. Una mezcla inquietante de miradas atónitas y susurros nerviosos. Nicolás sintió que el aire se espesaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente como ecos en un túnel sin salida. «¿Eres tú quien me ha traído hasta aquí?», preguntó, su voz temblorosa al borde del colapso. «Nicolás, no te dejes engañar», gritó Claudia, su rostro contorsionado por el pánico.
Pero Nicolás solo podía mirar a su madre, la mujer que había creído desaparecer en su vida. ¿Por qué apareces ahora, justo cuando todo se desmorona? La figura de Isabel se encogió, como si la gravedad del momento la drenara. Tenía que volver antes de que sea demasiado tarde. Murmuró. Tu padre está interesado en el niño, por razones mucho más oscuras. Quieren su sangre. Necesitan un sacrificio. ¡Basta! Miguel, al borde de la desesperación, se interpuso entre ellos. El tiempo se agota, Nicolás. Las sombras vienen por él. Debes actuar ya. Nicolás se sintió atrapado entre dos mundos, pero aquel momento decisivo se quedó congelado en el aire. Un profundo silencio siguió a las palabras de Miguel, como un instante donde el universo mismo contuvo la respiración, y de repente el niño tomó la mano de Nicolás, su mirada confiada, contrastando con el caos que lo rodeaba. Padre, dijo suavemente, estaremos juntos, ¿verdad? Pero en un giro inesperado, el sonido de cristal rompiéndose resonó en la parte posterior de la sala. Todos giraron sus cabezas hacia el origen del ruido. La puerta principal se encontraba abierta de par en par, y en el umbral una figura familiar emergió. Nicolás sintió que el mundo a su alrededor se volvía borroso. Era su padre, acompañado de un grupo de hombres vestidos de negro. «Suelta al niño, Nicolás», gritó, con una voz que era un trueno, desgarrando la atmósfera tensa. «No permitas que te engañen. Él es nuestro futuro». «Pero tú no has sido parte de mi vida», Nicolás replicó, su voz resonando con una rabia contenida. «Tú desapareciste y creí que eras un fantasma. No es un fantasma, es la verdad». Su padre se lanzó hacia adelante, pero los hombres a su lado estaban en guardia. «La razón por la que nunca estuve es para protegerte de ellos», gesticuló señalando a Isabel y a Claudia. Justo en ese momento el niño grita, «¡Papá! ¡Mamá!», y el silencio se volvió ensordecedor. Nicolás sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo?». La revelación lo golpeó como un martillo. «¿Mamá?». El rostro de Isabel se transformó, su expresión ahora llena de terror. «No, no puede ser», gritó, pero sus palabras caían en un abismo de incertidumbre. «Él es tu hermano, Nicolás», respondió su padre, desnudando el giro más impactante de todos. «Y su verdadera madre eres tú». Nicolás se tambaleó, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. La mentira que había moldeado su vida se convertía en un tsunami de revelaciones. «Eso no puede ser cierto. Lo hubieras dicho antes. Me has mantenido en la oscuridad. No eres solo mi hijo. Eres el heredero de un legado que no pediste, pero que nunca puedes rechazar», insistió su padre, su voz ahora llena de urgencia. Cada palabra cortaba el aire como un puñal. El niño miraba, sus ojos reflejaban confusión y miedo. «¿Qué significa eso para mí?». Nicolás sentía que el mundo entero se desmoronaba. Todo lo que pensaba que sabía había cambiado hacia algo oscuro y devastador. Claudia, ahora con lágrimas en los ojos, intervino. «Nicolás, dime que esto no es cierto, te amo. No puedo perderte así». Y en ese instante, la habitación tembló. Las luces comenzaron a parpadear con fuerza. Las sombras se arremolinaron, formando un vórtice de oscuridad a su alrededor. La atmósfera se volvió irrespirable. El caos había regresado. «El sacrificio debe ser hecho, y la elección es tuya, Nicolás»,
gritó su padre. Tu hijo o tu vida. Solo uno puede sobrevivir a esta revelación. ¿Qué? Un sudor frío recorrió la espalda de Nicolás. No, esto no puede estar pasando. Sintió que el aliento le fallaba, y una rabia ciega le invadió. Todo lo que había creído, cada promesa, cada pasión, se desvanecía ante la inminente verdad. Y con aquel estallido de revelación, su mente luchaba por procesar la realidad. La oscuridad había estado siempre allí, tomando forma en la sombra de su propia sangre. Pero ¿sería capaz de cambiar el destino que le habían trazado? Mientras los murmullos y los gritos resonaban, un grito desgarrador surgió de su pecho. «No puedo hacer eso. No lo haré». El vórtice de sombras creció, girando, danzando a su alrededor. Nicolás vislumbró lo que sería su futuro, una línea divisoria entre dos mundos, y en ese momento supo que cada decisión estaba en juego. La pregunta pendía en el aire. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? Nicolás sentía cómo el caos giraba a su alrededor, pero su corazón latía con fuerza al enfrentar la dura realidad. «No puedes separarme de mi hijo», afirmaba mientras la atmósfera estaba cargada de tensión y desesperación. La sombra de su padre se acercaba, y en sus ojos veía reflejada la tormenta de secretos que habían estado ocultos durante demasiado tiempo. «Esto no es un juego», Miguel gritó, como si su voz pudiera romper el ciclo de locura que envolvía el lugar. «El tiempo se acaba, Nicolás. Debes salir de aquí con el niño». El niño apretó su mano, su pequeño rostro surcado por el temor y la confusión. «Papá, confía en mí», dijo él, cada palabra saliendo con la pureza de la inocencia. Nicolás sintió que su mundo colapsaba, peleando contra el impulso de gritar. «No puedo permitir que nadie lo toque», vociferó, mientras las sombras a su alrededor comenzaban a moverse, pulsando como si tuvieran vida propia. La luz parpadeaba y el aire vibraba con un nivel de tensión que podría cortar cualquier hilo. Las miradas se cruzaron, su padre, su madre, Claudia, Miguel, todos en un enfrentamiento silencioso cargado de emoción. «Si quieres protegerlo, entonces déjalo caer por su propia verdad», dijo Isabel antes de desvanecerse entre la oscuridad. Esa imagen, borrosa y fuerte, afirmaba lo que tanto había temido. «¿Qué verdad?», Nicolás gritó, sintiendo que todo lo que había elegido se desmoronaba. Fuegos artificiales internos estallaron en su pecho, una mezcla de amor y dolor. No podía decidir. «Vete, Nicolás, es nuestra única salida». La voz de Claudia sonó desesperada, y él luchó con su respuesta. El niño se aferraba a su pierna, el brillo de su mirada, implorando un sí que Nicolás no podía darle. Las sombras se arremolinaban, avanzaban hacia ellos como un mar que se siente expandir. Nicolás respiró hondo, sintiendo la opresión en su pecho. Un sutil temblor recorría sus manos. «No puedo abandonar a mi hijo», pensó, mientras sentía un ardor en su pecho. «Eres un traidor, Nicolás». El grito de su padre resonó en sus oídos como un eco, una sentencia que parecía salir del fondo de su alma. La verdad estaba a un paso de romperse, y todo se tornaba oscuro. Sin embargo, el niño se movió. «No, mamá, papá, déjenme decidir». Y de la nada, la calma se hizo presente. Un silencio profundo llenó el salón,
y por un instante asombroso, las sombras se detuvieron. Nicolás lo miró, y en su pequeño rostro vio algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. «Échale una mirada a la verdad, papá», respiró. El niño, como si supiera algo que ellos aún no entendían, tomó los brazos de Nicolás, y aún en medio del caos, él supo que el amor siempre superaría a la oscuridad. Sin importar el clamor del pasado, el futuro dependía de la elección en sus propias manos. El pulso se aceleró, los murmullos crecieron, y el ambiente estaba en ola de confusión envolvió el lugar. La estructura del hotel crujía. «Salgamos de aquí», gritó Miguel, impulsando a todos hacia la salida mientras la sala temblaba. La verdad quedaba agazapada, oculta, pero el resplandor de un nuevo comienzo asomaba. Mientras escapaban, una imagen se dibujaba en la mente de Nicolás: su familia, los lazos entre ellos, el amor puro. No se despojaría de eso. Cuando finalmente cruzaron la puerta y vieron la luz infinita del exterior, sintió una mezcla de alivio y tensión. Habían sobrevivido, pero la lucha apenas comenzaba. Como un eco en su corazón, la amenaza de su pasado siempre estaría presente. Nicolás sabía que no podía escapar, que tenían que seguir avanzando. Pero a diferencia de antes, no lo haría solo. Ahora tenía la fuerza de su hijo a su lado y un propósito renovado. Las luces del hotel comenzaron a apagarse, y con un giro angustiado, Nicolás miró por última vez ese lugar que lo había retenido en la oscuridad. «No volveré», murmuró, sintiéndose más fuerte. Juntos se alejaron, paso a paso, hacia lo desconocido, pero en un camino iluminado por amor. ¿Y tú? ¿Qué harías para proteger a tu familia? ¿Cuál es el peso que estás dispuesto a cargar? Es el momento de decidir. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y haz que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Este es el momento de demostrar tu apoyo.